Bueno, hola con todos. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de gratificación por fiestas patrias. Vamos a ir directamente con la parte práctica y a partir de la parte práctica vamos a explicar algunos conceptos teóricos, ¿no? Las principales consideraciones para hacerlo de la manera más sencilla posible. Entonces, miren, lo primero que vamos a ver aquí es, bueno, tenemos la información de lo que percibe, ¿no? Los ingresos que percibe un trabajador. Vamos a llamar a este trabajador, no sé, de repente Carlos. Ya, entonces, en función de los ingresos que percibe Carlos, vamos a calcular la gratificación, en este caso, por fiestas patrias, o también la gratificación del periodo de julio, podríamos llamarle. Entonces, miren, algo que aquí hay que tener en cuenta es lo siguiente. Aquí me muestran los siguientes meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Se entiende que de este año 2024. Ya, ahora, ¿por qué me muestra estos 6 meses? Muy sencillo. Para yo calcular la gratificación de julio, nosotros nos tenemos que enfocar en el semestre que va desde enero hasta junio. Eso tengámoslo en cuenta. Entonces, para calcular la gratificación de julio, a mí no me interesaría de repente sus ingresos de diciembre o de noviembre o atrás, ¿no? Desde enero hasta junio. Eso es importante. Ahora miren, aquí me muestra algo muy interesante. Vamos a ver su remuneración. Ya, en enero, febrero, marzo es de 3.200 y a partir de abril es de 3.840. Ahora, ¿cuál tomo yo? O sea, para calcular la gratificación, ¿cuál tomaría? La norma indica que se toma la remuneración que tenga al 30 de junio. Entonces yo me enfocaría en la remuneración de junio. ¿Listo? Eso tengámoslo presente. O sea, a mí no me interesaría que de repente de enero a mayo haya tenido una remuneración. A mí me interesa cuál ha sido su remuneración, en este caso para el periodo de junio. Eso tengámoslo en cuenta. Aquí tiene, bueno, su asignación familiar, está bien. Ya, es un concepto también que se recibe de manera fija, ¿no? Que viene a ser el 10% de la remuneración mínima vital. Tiene horas extras. ¿Cómo trabajamos nosotros con las horas extras? Y ha percibido un ingreso en marzo de riesgo de caja. Ya, entonces aquí vamos a hablar de otros términos, otra parte teórica, ¿no? Para calcular la gratificación existen conceptos fijos y existen conceptos variables. Concepto fijo es un concepto que uno recibe todos los meses. En este caso, Carlos tiene como concepto fijo su remuneración y su asignación familiar. Porque eso todos los meses los va a recibir. ¿Listo? Entonces esos son los conceptos fijos. Y los conceptos variables que tiene, que lo puede recibir en algún mes, en otros no, y no siempre es el mismo monto. Está las horas extras y el riesgo de caja, ¿no? En este caso tiene riesgo de caja. Ya, ahora, otros trabajadores pueden tener otras bonificaciones, en caso de que la bonificación lo perciba en algún mes, en otro no, y no siempre sea un monto constante, va a calificar como un concepto variable. Ahora, los conceptos fijos van a formar parte de la remuneración. ¿Listo? Remuneración computable. Ya, la remuneración computable es aquella remuneración que yo voy a tomar para el cálculo de un beneficio laboral, en este caso la gratificación. Y los conceptos variables va a ser opcional. Va a estar sujeto a una condición. La condición es que dentro del semestre se perciba por lo menos en 3 oportunidades. ¿Listo? Entonces miren, dentro del semestre tiene que percibirlo en 3 oportunidades. Vamos a analizar esto. Entonces vamos aquí. Yo voy a analizar horas extras y riesgo de caja, que son los conceptos variables. Ya. En este caso, horas extras dice mínimo en 3 oportunidades. ¿En cuántas oportunidades lo ha recibido Carlos? Enero 1, febrero 2, marzo 3 y mayo 4. 4 oportunidades. Entonces, ¿cumple? Sí, sí cumple. Horas extras va a entrar como parte también de la remuneración computable para el cálculo de la gratificación. El riesgo de caja, ¿en cuántas oportunidades? Solo en una oportunidad. ¿Va a entrar? No, no va a entrar. ¿Listo? Entonces vamos aquí. Vamos con el cálculo de la gratificación. Ahora, miren, es muy sencillo, ¿ya? Y vamos a verlo de la manera más sencilla posible. Lo primero que yo tengo que hacer es calcular la remuneración computable. Cuando yo calculo la remuneración computable, ya voy a tener fácilmente todo. Entonces, miren, como les comenté, ¿no? Primero en la remuneración computable,
ya de arranque va a entrar los conceptos fijos. En este caso su remuneración, listo, su asignación familiar, que son en este caso los conceptos, en este caso fijos, ¿no? Es decir, lo percibe todos los meses de manera continua y por el mismo monto. Y ahora vamos con los conceptos variables, ¿no? En este caso las horas extras. Ya no vamos a considerar en este caso el riesgo de caja porque no cumple la condición de haberlo percibido por lo menos en 3 oportunidades. Entonces, dijimos que la remuneración se toma al 30 de junio, ¿no? ¿Cuánto es su sueldo al 30 de junio? En este caso, de este trabajador, su sueldo al 30 de junio es de 3.840. ¿Listo? Su asignación familiar, sí, de acuerdo a ley, siempre es el 10% de la remuneración mínima vital, que actualmente es de 1.025, ¿no? Que se mantiene esa remuneración mínima vital desde el año 2022. Ahora, las horas extras, al ser en este caso un concepto variable, ya se tiene que colocar el promedio semestral, ¿ya? El promedio semestral. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a sumar todo lo que ha recibido por horas extras esta persona, en este caso desde enero hasta junio, ¿ya? Yo estoy sumando todos los meses y lo divido entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque me dice que es el promedio semestral. O sea, aquí ustedes dirán de repente, no, pero él solamente lo ha percibido 4 veces. Pero dice promedio semestral. Ya, entonces yo siempre lo voy a dividir entre 6. Listo. ¿Cuánto me sale? En este caso, 145.83, ¿no? Entonces, estos son los tres que van a formar parte de la remuneración computable. Lo sumo, listo. Y esto sería, ¿no? 4.088.33 es, en este caso, la remuneración computable que tiene, en este caso, la persona Carlos. Listo. Ahora sí, yo ya tengo la remuneración computable, es sencillo calcular la gratificación. ¿Por qué les digo que es sencillo? Porque vamos a ver ahorita dos supuestos también. Un supuesto en el régimen general y otro supuesto en el régimen pequeña empresa. ¿Listo? Supuesto régimen general, supuesto régimen pequeña empresa. Ahora, cuando hablamos del régimen general es sencillo, ¿no? Porque se percibe una remuneración computable. Así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser su gratificación si es del régimen general? El mismo monto que es en este caso, su remuneración computable. Esta es su gratificación. Ahora, ojo aquí. Desde el año 2015 a esta gratificación se le agrega la bonificación del 9%, ¿no? Que bueno, antes del 2015 esto era un aporte de salud, pero desde el 2015 se determinó que ahora esto pase al trabajador. Entonces multiplico por 9%, 367.95. Sumo ambos y este es el total que va a recibir, ¿ya? 4.456.28, ¿no? Que estoy sumando su gratificación, que viene a ser la remuneración computable, ya su bonificación del 9%, y este sería el total que va a recibir Carlos en caso de que sea del régimen general. Ahora, y en caso de que Carlos sea o pertenezca a una empresa que es pequeña empresa, va a recibir media remuneración computable. Listo, entonces sencillo, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser su gratificación? La remuneración computable, pero la mitad, ¿no? Los 4.088, pero entre 2, la mitad. ¿Cuánto nos da? 2.044.17, redondeando a 2 decimales. Pero también va a tener su bonificación, que va a ser el 9% de esta gratificación. Ya, que igual vendría a ser la mitad, ¿no? La mitad de la bonificación que fue en el caso anterior. Pero igual es el 9%. Yo sumo ambos y al final él recibiría esto 2.228 en caso de que sea de pequeña empresa. Ya, al final va a recibir la mitad, ¿no? La mitad va a recibir a ser de pequeña empresa. Ahora, y si fuese de microempresa, no tendrá derecho a recibir gratificación. ¿Listo? ¿Ya está? Ahora, si Carlos fuera trabajador part-time, es decir, part-time trabaja menos de 4 horas, ¿no? Su jornada laboral es menos de 4 horas. ¿Tendría derecho a gratificación? Sí, sí tiene derecho. ¿Ya? Hay otros beneficios laborales que no tienen los trabajadores part-time, como por ejemplo la CTS, ¿no? No tienen derecho a CTS, pero la gratificación sí tienen en este caso derecho.
Ya eso tengámoslo bien en cuenta. Ya, entonces ahí está, ¿no? Esa es la idea de cómo calculamos nosotros la gratificación en este caso. Ahora, vayamos a un supuesto distinto, ¿no? Vayamos aquí a un supuesto distinto, ¿ya? Porque hemos trabajado con un caso bastante básico. Y si yo quiero de repente complicar, de repente, a modo de que nosotros profundicemos más en el cálculo de la gratificación, ¿yo qué podría cambiar? Y vamos a hacer algunos cambios, miren. Vamos aquí. Ya, primero aquí lo siguiente. Ya está. Ya miren, vamos a colocar aquí. Yo voy a colocar aquí que Carlos ingresó a laborar el 3 de enero. ¿En qué cambia esta situación? Ya, listo. En el supuesto anterior nosotros hemos asumido que Carlos ha trabajado todo el semestre, enero, junio completito. Ya, pero ahora me dice que Carlos ingresó a laborar el 3 de enero. Ahora nosotros diremos, pero ya es prácticamente ha trabajado todo el semestre, pero no ha trabajado todo el semestre. ¿Qué días no laboró? No laboró ni el día 1 ni el día 2 de enero, ¿verdad? Entonces, ¿en qué cambia? Ojo aquí, la gratificación solo se calcula por meses completos. Ojo ahí. Y entonces dice, ya, mes completo. Entonces, enero no trabajó mes completo. Pero nosotros diríamos, pero ha trabajado casi todo el mes. Pero no. 1 y 2, como no laboró. ¿Por qué no laboró? Porque todavía no era trabajador de la empresa. Ojo ahí. No estamos hablando de faltas. Estamos hablando de que Carlos no era trabajador de la empresa. Él es desde el 3. ¿Ya? Entonces, como él no trabajó mes completo, en enero, enero descartado. ¿Ya? Y aquí lo vamos a pintar de negro, listo. Ya no considero enero, ¿por qué? Porque la gratificación calcula por meses completos. ¿En qué va a cambiar la figura? Vamos a ver aquí. Igual, ¿no? Como les comenté, la remuneración computable hay que calcular, ¿no? La remuneración computable, repito, es aquella que se utiliza, en este caso, para el cálculo de un beneficio laboral. Entonces, primero considero su remuneración, su asignación familiar, los conceptos fijos y las horas extras, ¿no? Que ya hemos analizado por qué. Entonces, miren, la remuneración igual, ¿no? Va a entrar la del último mes al 30 de junio, 3.840. La asignación familiar igual, los 102.50. Ahora, en las horas extras ya va a cambiar. ¿Por qué? Vamos aquí con el análisis. Igual, yo voy a sacar el promedio, ¿ya? Voy a sacar el promedio, ¿listo? Aquí. Ya, en este caso ya no voy a sumar enero, porque enero ya no cuento, sumo desde febrero hasta junio. Pero el promedio ahora va a ser entre 5, ya no va a ser entre 6. ¿Por qué ya no va a ser entre 6? Porque en este caso Carlos no ha trabajado todo el semestre. Entonces yo saco el promedio de acuerdo a los meses que ha trabajado, entre 5. Listo. 139. Sumo y 4.081.50 en este caso vendría a ser la remuneración computable. Y ya con esto es sencillo, ¿no? Yo saco aquí mi gratificación en régimen general primero. Y saco aquí mi gratificación en régimen pequeña empresa. Listo. Entonces, en régimen general ya saben que es una remuneración computable, ¿no? Entonces, aquí colocamos la grati y su bonificación del 9%, ¿no? Entonces, listo. Entonces, miren, ya, una remuneración computable, 4.081.50. Pero aquí una formulita. Cuando en este caso el trabajador no ha laborado todo el semestre, ustedes van a dividir entre 6, ya que es el semestre, y lo van a multiplicar por los meses completos que ha laborado. ¿Por qué? Porque él no tiene todo el semestre completo, ¿ya? Por eso yo multiplico por 5. Y si tampoco tuviese, por ejemplo, febrero completo, yo multiplicaría por 4, ya son 2 meses menos, ¿ya? Multiplico por 5 porque no ha laborado el semestre completo. Esta fórmula utilícenlo cuando un trabajador no tiene el semestre completo. Dividir entre 6, multiplicar por el número de meses. Listo. Entonces, en este caso, su gratificación va a ser de 3.401.50. La bonificación igual el 9%. ¿Listo? Y el total que va a recibir va a ser 3.707.36. Listo. ¿Ya? Ahora, en pequeña empresa va a ser lo mismo, ¿no? Solamente que va a ser todo partido entre 2, pues, ¿no?
¿no? Todo partido entre 2. Solo divido entre 2 y listo, ¿no? La mitad, pues en pequeña empresa es la mitad. Ya, entonces ahí tienen ustedes dos consideraciones, en este caso con respecto al cálculo de la gratificación por fiestas patrias. Se va a compartir mi plantilla de Excel en el link de la descripción. Recordarles también que estamos próximos a iniciar nuestro curso de especialista en Concar. En caso de que se animen a participar, también vamos a dejar el link para que ustedes puedan informarse en la descripción. No se olviden de cualquier duda, consulta, dejarlo en los comentarios. Y como siempre, muchas gracias por su atención.